Vayamos al libro de Levíticos, capítulo 19. Continuamos con nuestra serie, ya que hemos terminado Navidad y todas las fechas festivas. Regresamos una vez más a nuestra serie Asuntos Contemporáneos. Y hoy vamos a hablar acerca de los tatuajes. Amén. Va a estar interesante. No sé si lo voy a terminar ahorita todo, ya como vieron son 2 hojas. Así que a lo mejor hago una parte ahorita y la siguiente la semana que viene. Ahora, tomando en cuenta todo lo que hemos visto desde el principio, no se les vaya a olvidar varios principios de separación que ya hemos visto, varios principios de distinción de la forma que debemos de vivir. Entonces no estamos tomando por demás que ya eso ya quedó claro. Entonces vamos a iniciar hoy hablando de los tatuajes. Levíticos capítulo 19 nos dice lo siguiente, y quiero que vean conmigo, Levíticos 19. Y vamos a comenzar del 26, porque tenemos que tratar con el 26 de todos modos al 28. ¿Ya estamos ahí todos? Quiero que lo vean. Levíticos 19, 26 al 28 dice lo siguiente: no comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos, no haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba. Y no, dice la Biblia, haréis rasguños en vuestros cuerpos, en vuestro cuerpo, por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo Jehová. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que bendiga. Y ahorita vamos a poner todo en equilibrio aquí. Señor, yo te pido por favor que me des tu poder para enseñar tu palabra. Te pido que sea clara esta mañana. Te pido que sea edificante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Primero quiero decir que no cabe duda que van a haber personas que están escuchando eso y que quizás por medio de Facebook o por medio de YouTube o por medio aún de ahorita, que antes que llegaron a Cristo ya tenían tatuajes. Y nomás les digo que lo que uno hace en la vida antes de conocer a Cristo es muy distinto a lo que hacemos ya después de Cristo. Así que no quiero que esta enseñanza, ¿verdad?, lo piensen que estoy para hacer a gente sentir mal. Yo incluso tengo un punto en mi pierna porque yo de joven hice una máquina de tatuajes. Y yo le daba tatuajes a mis amigos. Así que no estoy como tratando algo que... Obviamente cada uno de nosotros tenemos un pasado. La razón que eso es un asunto contemporáneo es porque cristianos hoy en día están tatuándose. Y la pregunta grande que nos tenemos que hacer es ¿cuál es el sentir de Dios en cuanto a eso? Porque no se trata de nomás estar en contra de algo, nomás por estar en contra, sino que tenemos que preguntarnos ¿cuál es el deseo de Dios de lo que nosotros debemos de hacer con nuestros cuerpos? Ahora, quiero que veamos que van a haber 2 extremos aquí. Y les voy a decir que el tema que estoy a punto de enseñar, he durado horas y horas nomás tratando de solucionar esto, porque hay un lado mío que es conservador, y de la senda antigua, y hay cosas y principios que yo tengo, no tanto bíblicos, pero también tradicionalistas. Estoy arraigado. A la misma vez tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué es lo que dice la Biblia? No tanto qué es lo que dice la Iglesia Bautista, o qué es lo que dice nuestro movimiento. Entonces, mientras que estuve escudriñando y leyendo, y en foros y libros y de todo, estaba tratando de tener un equilibrio y un entendimiento bíblico sobre el tema, porque no se trata nomás de decir, ¿sabes que no deben? O sí deben, o qué es lo que Dios quiere para nosotros, pero siempre van a haber 2 extremos. Por un lado va a haber alguien que va a decir, es claro en la Biblia, blanco y negro, de que una persona no debe de ponerse un tatuaje, y van a usar Levíticos 19, 28 como evidencia. Si ustedes notan el versículo, dice, ni imprimiréis en vosotros señal alguna.
Entonces van a decir, de seguro aquí dice no puedes imprimirte nada. Va a haber otro grupo de creyentes que van a decir que no importa porque eso es una regla del Viejo Testamento y no aplica para nosotros hoy, por lo cual lo que haces en tu cuerpo es la libertad que tienes entre usted y Dios. Entonces van a estar estos dos debates, así que voy a tratar de darles una comprensión de los dos para que como cristiano por lo menos puedas tomar una decisión bíblica concisa y a la misma vez les voy a dar mi consejo personal. Yo les dije al iniciar esta serie que van a haber temas que vamos a tratar que no necesariamente es un asunto bíblico y no nomás va a ser un asunto blanco y negro, pero tenemos que tratarlo y tenemos que poner una línea. ¿Por qué? Porque no tener una línea siempre va a guiar a un caos. Entonces, nomás para que estén tranquilos, yo creo que no se deben de tatuar los cristianos. Pero les voy a presentar el por qué. Y no tiene nada que ver con lo que la mayor parte dice, porque hay muchos cristianos que enseñan o tienen la misma conclusión que yo tengo, pero la enseñanza es errónea y muchas veces antibíblica. Entonces yo les quiero decir, estoy en ese lado, nomás que mi defensa es un poco distinta, la he tenido que digerir un poco diferente. Entonces, los tatuajes cada vez más y más se están haciendo populares. Incluso aún aquí en México, en un tiempo donde México era visto más como tradicional, más conservador, siempre miraban a los Estados Unidos como aquellos, ¿verdad?, americanos, gringos, chancleados que cuando venían a México andaban en huarachis y, ¿verdad?, sus camisas, ¿verdad?, de hawaianas. Pues déjales digo, ese día ya está aquí en México. Cada vez que voy a Sam's o voy a Walmart me da tanta risa ver a gente ya en sus pijamas. Muy bien, eso antes, ni para ir a los abarrotes de la esquina, por lo regularmente uno se vestía para salir. Hoy en día ya se está plagando aquí ese tipo de cultura. Cuando esa cultura comienza a nacer, van a nacer también otros tipos de movimientos y otro tipo de cosas. Pero bueno, los tatuajes han entrado también aquí en México. Incluso esta cita viene de los Estados Unidos. 1 de cada 5 adultos en los Estados Unidos tiene por lo menos un tatuaje. Eso es el 21% de la población. En el año 2009 sacaron la primer Barbie con tatuajes. Para que vean, 2009. Imagínense la indoctrinación desde chicos para nuestros hijos o para los que permiten que sus hijos jueguen con Barbies. Nosotros nunca hemos permitido eso, pero hay cristianos que sí. Pero imagínense una Barbie con un tatuaje, ¿verdad? ¿A qué está promoviendo? Pero entonces, ¿qué dice la Biblia sobre el asunto? Y unos dicen, como les digo, que todo es permitido porque ya estamos en Cristo, y otros van a decir, no, esto es blanco y negro. La Biblia es muy clara en esto. Ahora, Dios ordena, en contexto aquí, lo que es Levíticos, es el libro de la santidad en sí. Nunca va a poder comprender Levíticos sin comprender el contexto de lo que Dios está tratando. Dios comienza a dar un montón de ordenanzas a una nación que apenas va saliendo de Egipto, y les está diciendo a esta nación cómo es que ellos se deben de identificar como creyentes. Entonces, muchas de las reglas que les da, por un lado, las entendemos por lo que Dios en principio quería darles, pero hay otras que en contexto de Levíticos 19, no puedes, ¿verdad?, sembrar con 2 semillas distintas. Y yo sé que alguien podría decirse, pero ¿y si yo quiero qué? Bueno, pues hazlo, pero eso es lo que Dios mandó. Amén. Es como muchos adultos actúan como jóvenes inmaduros. ¿Y por qué a las 9 tengo que regresar, mamá? A ver, dime por qué a las 9. Pues porque yo digo y punto, ¿verdad? Y al final de cuentas uno se enoja. Dios dio un montón de reglas y leyes para que el ser humano pudiera comprender una verdad, hermanos, que se está borrando cada vez. El cristiano, el creyente y el mundo no deben de tener nada en común. Y lo que Dios les estaba diciendo a la nación de Israel,
Yo no quiero que te mezcles con los demás, por lo cual aún en cómo plantas tus hierbas, lo tienes que hacer por separación, no los mezcles. Lo que es tomate, lo que es acá fruta es fruta, lo que sea, no andes mezclando. Incluso les dio leyes como el no andar en yugo desigual, no poner un buey y un asno juntos. Porque aún en la forma en que trabajaban, Dios quería decirles, ustedes son distintos a los demás y deben de siempre ser diferentes. Entonces, todo el libro de Levíticos es Dios comunicándole a su pueblo cómo vivir en santidad. Muy bien, para que tengan eso en cuenta. Ahora, Levíticos 19, 27 al 28 habla en contra la imitación de las prácticas paganas. Nomás para tener esto en contexto aquí. Incluso quiero que vean esto en las notas aquí o aquí en la pantalla, hermanos. Muchos cristianos hoy creen que todas las modas y estilos son amorales y neutrales. Pero eso no es el caso todo el tiempo. En otras palabras, nomás para ponerlo en contexto, jamás les pudiera comprobar en la Biblia que usando una corbata es más piadoso que no usar una. Entonces alguien va a decir, esto quiere decir que eso es amoral, que la verdad es que no importa si tengo una o no tengo una. Y la verdad es que sí es cierto, si me la quito la corbata no me hace mundano, o si me la pongo no me hace santo. ¿Estamos todos de acuerdo? Ok. Entonces gente va a argumentar y va a comenzar a decir, mira, no importa qué es lo que te pongas, no, la verdad es que todo es un asunto personal y ya no importa, pero no obstante, y no se les olvide que he tratado con eso desde el inicio. Los principios de distinción no se nos pueden olvidar, que somos embajadores, que ya nosotros representamos a Cristo, y etcétera, etcétera, y no tengo tiempo para regresar hacia atrás, pero sí tenemos que comprender que no todo el tiempo la ropa y en cuestiones de estilo son amorales. Porque si esto es verdad, entonces yo pudiera quizás, ¿verdad? Pintarme el pelo negro, ¿verdad? Vestirme totalmente de negro, identificarme con los satanistas en el nombre de que de todas maneras esto es un estilo. Estilos nos identifican con algo. Y eso es algo que no podemos nosotros separar estas dos cosas. O sea, si yo estuviera aquí con unos pantalones guangos, con la cabeza toda rapada, lentes negros, ustedes pensarían que yo fuera un cholo. Y yo les podría decir, no soy uno, simplemente así me gusta vestirme porque no importa cómo te vistes. Y gente va a decir, pero mira cómo te ves. Y yo te voy a decir, no, pues para de juzgarme, Dios ve mi corazón. Y comenzamos el círculo famoso. Y la verdad es, hermanos, que como cristianos, y más bien como creyentes maduros, reconocemos que cómo nos vemos nos identifica con algo. Y por eso nuestra vestimenta, cómo nosotros nos vemos, o hacemos que Dios luzca bien, o lo hacemos que Él luzca mal. Lo hacemos como que no nos importa qué es lo que gente piense de nuestro reino al cual nosotros representamos, o damos la alusión que nuestro Dios es un hippie que anda ahí todo mal peinado y todo eso desordenado. Todo lo damos con cómo nos vemos. Muy bien. Entonces, pero cómo nos vemos no tiene nada que ver con si Dios me ama más o no, y no tiene nada que ver con que si yo estoy más cercano que Dios o no, porque la verdad es que alguien puede estar aquí en traje y estar en serios problemas pecaminosos personalmente. Y alguien quizás puede verse bien mal, y a como Dios mide las cosas, esa persona pudiera estar mejor con Dios. Eso es cierto. Pero lo que no es cierto es decir, pues como si este vagabundo, si este cholo puede estar bien con Dios, yo también me quiero ver como este cholo. Que esos son los extremos que gente da. Yo les acabo de decir dos verdades, que son verdades, pero eso no quiere decir que voy a agarrar el peor ejemplo que puedo encontrar en este mundo, identificarme con ese en el nombre que yo puedo estar cerca con Dios y verme así. ¿Sí estamos comprendiendo, no? Ok.
Entonces, en cuanto al contexto aquí que estamos viendo, Dios les está diciendo a la nación de Israel que no se identifiquen en sus prácticas con los paganos. Warren Wiersbe en su comentario dijo lo siguiente: mientras que los cristianos no deben de verse como son de este mundo, menos deben de ¿qué? Y es una cosa vernos como el mundo y otra cosa es imitar al mundo. Y muchas veces nosotros vamos a tener rasgos del mundo. Cuando una persona al principio es salva, no cambia todo de un día para otro. Por lo regular van arrastrando cosas. Yo recuerdo cuando primero fui salvo, tenía un vocabulario muy de la calle. Y todavía hablaba con los hermanos de la iglesia así bien de la calle. Hey, ¿qué hubo, hermano? ¿Qué ondas? Vea, ¿qué pasa, calabaza? Y que sabe lo demás. Una vez entré a un cuarto, en el cuarto de discipulado, y yo recuerdo, nunca se me olvida, yo entré y tiré la W de WhatsApp, allá en inglés, WhatsApp, dije, yo entré así, y el asistente del pastor me agarró a un lado y me dice, hey, aquí no se hace eso, me dice. Le dije, pero yo no sabía, apenas iba siendo salvo, y como una persona que es salva, pues no todo cambia de un día para otro. Lo curioso es que yo estaba saliendo de este mundo, y poco a poquito Dios comenzó a ayudarme. Lo que estamos viendo ahorita son cristianos que están yendo donde yo estaba. Van a conciertos mundanos, bueno, Cristo mundanos. Hacen todo lo mismo que el mundo, nomás que es música cristiana, y se identifican con eso. Se visten así como ellos. Y yo cuando veo eso me rasco la cabeza y digo, wow, o sea, qué tremendo. Que en lugar de ver un proceso de santificación, estamos viendo un tipo de regreso hacia el mundo, donde una persona no comprende. Charles Ryrie en su libro, en su Biblia de estudio, dijo lo siguiente: tanto la mutilación del cuerpo como el tatuaje eran prácticas por los paganos. Es algo claramente visto en la Biblia, que eso es lo que practicaban antes los paganos. Entonces el tatuarse, hermanos, era practicado por varias naciones paganas. Era obvio que lo hacían para adorar a sus dioses. Ellos se tatuaban, se mutilaban por los muertos y hacían sacrificios. Ahorita vamos a ir para allá, pero recuerden, en Primera de Reyes, cuando está Elías, ¿hasta cuándo claudicaréis? Y se hace ¿verdad? Se hace la conquista, el juego de a ver qué Dios contesta oración. Dice que después de mediodía, cuando Elías les comenzó a burlarse de ellos, a ver, no te escucha, a lo mejor está dormido tu Dios, ellos comenzaron a mutilarse, que comenzaron a cortarse y comenzaron a clamar más a sus dioses. Ahora, hoy en día, si ustedes, y eso que todavía no estamos hablando de los piercings, hay personas que se llenan de aretes y se cambian su cuerpo, mutilan su cuerpo para verse como animales. La mujer que fue la más extravagante del mundo es mexicana, se hizo como cocodrilo, así se puso cuernos y un montón de cosas, y se tatuó todo también, parece reptil, o no recuerdo cómo, pero se ve bien fea la señora. Pero bueno, entonces eso es una práctica de los paganos. Curiosamente, Dios está dando mandamientos que les estaba ayudando a la nación de Israel comprender en dónde estaba Dios, qué es lo que Dios esperaba de ellos y cómo es que ellos deberían de vivir. Pero ahora aquí, deja entrar ahora sí a las notas. Ahí van a ver un montón de notas, no vamos a ver cada aspecto. Pero tenemos que tratar con lo que se llama el contexto. El contexto le ha dado miedo a mucha gente meterse en contexto. Estamos hablando porque el contexto, quiero que lo lean para que lo podamos entender todos. Alguien va a decir lo siguiente, yo me metí incluso a debatir un poco, ahí estaba tratando de estimular mi conciencia de cómo contestar las preguntas que muchos van a tener. Y eso fue lo divertido, porque estaba, bueno, entonces, ¿cómo vas a contestar tú esto? Pero una de las objeciones grandes, y aquí les va, ¿están listos? Porque van a estar
Van a decir muchos, sí, pues muy bien. El contexto, quiero que vean que alguien va a decir lo siguiente, el versículo 26, va a decir, si estás en contra de tatuarte, tienes que estar en contra de comer carne que no es kosher. Kosher es de cuando les quitan la sangre. Dice la Biblia el versículo 26, quiero que vean. No comeréis cosa alguna ¿con qué? ¿Y a cuántos no les gusta 3/4 o medio término de carne? Amén. Entonces, si alguien dice no a los tatuajes, quiere decir que en contexto entonces tenemos que decirle no a la carne con sangre. En donde muchos cristianos aquí les da miedo y dicen, no, es el contexto, ya no puedo estar en contra de los tatuajes porque tengo que estar en contra de esto. Y luego todavía se empeoran las cosas. Quiero que vean versículo 27. No haréis tonsura, dicen vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba. Entonces van a decir, si estás en contra de los tatuajes, entonces tienes que estar en contra de que el hombre se corte el cabello o se corte la barba. Si estamos comprendiendo el dilema. Entonces los cristianos liberales mundanos van a estar aquí en este lado y van a decir, si estás en contra de una cosa, tienes que estar en contra de estas otras. Y uno lee el versículo y dice, ok, ¿cómo contestamos a esto? Y después de darle vueltas a la cuadra varias veces, aquí les voy a ayudar a contestar esto, porque sí es algo sencillo. Pero si ustedes notan en sus notas ahí, el contexto nos habla de no comer algo con sangre. Y algo curioso, hermanos, aquí que tenemos que tratar es esto. Dios mismo trató con esto después. En otras palabras, cuando leemos Hechos 21-25, quiero que vean ahí conmigo. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, todos los demás rituales, solamente que se abstengan de lo que, ¿de qué? De ahogado y de, wow, hermanos, de todo esto que se mencionó pura ley ceremonial y una ley moral. ¿Sí? Nomás quiero que lo comprendan aquí, porque esto es algo que muchos se les va la onda aquí, porque como les digo, he estado en esto ya en diferentes ángulos. Alguien me puede decir a mí, si estoy en contra de tatuajes, tengo que estar en contra entonces de que alguien coma algo con sangre. Y la primera pregunta que tenemos que tratarnos es, yo estuviera en contra de algo carne que tiene sangre, si Dios está en contra de eso. Luego vemos en el Nuevo Testamento, y ahorita vamos a llegar ahí, donde Jesús mismo le dijo a Pedro que comiera de todo. Jesús mismo anuló esta regla. ¿Sí me escucharon? O sea, Él mismo. Como Él es Dios, Él puede dar una ley y puede anularla cuando Él quiere. Como en el caso de la comida, con lo que se identificaba con la ley ceremonial. Entonces, Jesús le dice a Pedro, no le llames inmundo a lo que yo ya he llamado limpio. Por lo cual entonces nosotros no tenemos que preocuparnos de qué comemos, si tiene sangre o no. Somos libres de comer. Pero aquí les va. Toda libertad tiene sus límites. Soy libre como cristiano, y para todos los cristianos mundanos que me van a estar viendo, todos tenemos libertad en Cristo, excepto cuando es tropiezo para alguien más. Y cuando es tropiezo para alguien más, conforme, hermanos, a Hechos, capítulo 21, después que ya se había dado la ley que podían comer todo lo que quieran, llegan entonces los apóstoles y les dice, mira, aquí les va. Y esto viene por mandamiento de Dios mismo. No le hagan caso a nada. Todos los pleitos, porque habían pleitos entre gentiles y judíos que eran cristianos. Muy bien. Se estaban peleando entre ellos. ¿Cómo le hacen para arreglar y reconciliar esto? Y uno pensaría que Pablo le dijera entonces a todos los gentiles, ustedes gentiles hagan todo lo que ustedes quieran. ¿Sabes cuál fue la solución? Lo que se les está dando. Déjales digo a todos los creyentes gentiles
que no guarden todo lo que los judíos aquí están tratando de decirles, pero guarden estas cosas. ¿Qué cosas? No comas nada que fue ofrecido a los ídolos. Pablo en 1 de Juan 8 trató con esto. Y él dijo, mira, si comiendo yo en la mesa de algo que fue sacrificado a ídolos, si esto hace que haga caer a alguien, pues yo no como. Aunque él mismo dijo, si yo como de esta carne, no es que me haga mejor o menos. Aquí ya no se trata de qué es lo que es mi libertad, esto es, qué tan edificante va a ser para otros. Pero Pablo mismo le está diciendo, mira, no coman nada de lo que fue ofrecido a los ídolos. También dice, ni de lo ahogado, directamente a las leyes ceremoniales. Y de fornicación, pues fornicación, eso sí lo entendemos, porque eso es una ley moral, claramente visto en toda la Biblia. Pero también menciona aquí de sangre, lo mismo que estamos tratando ahorita en nuestro versículo. Entonces, allá en Hechos 11, Dios le dijo a Pedro, come lo que tú quieras, yo ya lo santifiqué. En Hechos 21, por medio del Espíritu Santo de Dios, se les da las reglas a los gentiles, no hagan esto para que sea de edificación a la iglesia. ¿Qué estoy tratando de decir, hermanos? Estoy tratando de decir de que aún dentro del mismo contexto de Levíticos 19, puedo estar en contra de los tatuajes y no necesariamente estar en contra de comer sangre, porque Jesucristo mismo dio la luz verde para comer, excepto cuando es tropiezo. Y a todos los que ustedes veo aquí, el comer sangre aquí no tiene nada que ver con idolatría. ¿Sí lo captaron eso? Ahora, si estuviéramos quizás en otro lugar del mundo donde la sangre y el comer sangre, como lo hacían los paganos, se identificaba con una adoración pagana, ¿sabes qué es lo que debemos de hacer nosotros? No comer sangre. Eso es lo que la Biblia nos está enseñando. O sea, no es como que tienes que aceptar una y la otra. No, eso es muy sencillo. La misma Biblia nos da el entendido de esto. Entonces, tenemos el derecho de comer muchas cosas, excepto de que esas sean de tropiezo para alguien más. Entonces, el cristiano limita su libertad por amor al débil o por el amor a alguien que no tiene una fe fuerte. ¿Sí me están siguiendo? Otra cosa que trata aquí es no hacer tonsura, dice la Biblia, en vuestras cabezas. Eso está hablando de cortarse el pelo. Y ¿sabe lo curioso? No, hombre, es que está tremendo esto. Vengo cargado porque he digerido esto totalmente. Entonces, si estás en contra de los tatuajes, entonces un hombre no se puede quitar la barba. Literalmente lo que está hablando es, y lo han visto muchos con los monjes católicos, o monjes que se rapan lo de aquí arriba, y se dejan nomás una línea, ¿verdad?, de pelo a los lados. La otra tonsura es de quitarse las sienes, y lo que se dejan es como la mecha del borrego. Entonces, estas cosas estaban ligadas estrictamente al paganismo. Entonces, ¿qué les dice Dios a ellos? Ustedes no se rasuren igual que ellos. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque ellos lo hacían para sus dioses. Dios dice, no, yo no quiero nada de eso con ustedes. Ustedes déjense así la barba, déjense así el pelo, no se anden identificando con eso. Incluso se vuelve a mencionar varias veces en la Biblia. Un ejemplo de eso es Jeremías 25:23. Dice de Dan y Tema y Bus y todos los que ¿qué? Se rapan los sienes. Entonces ustedes pueden ver que Dios está tratando con la nación porque ellos se estaban rapando las sienes. Ahora, ¿es pecado eso? Pues es pecado si me identifica con un idólatra. Amén. Entonces, Dios trató con eso en todo. Pero a ver, una pregunta grande. Si alguien dijera, si estás en contra de los tatuajes, entonces, porque eso es lo que sacan fuera de contexto, entonces tienes que estar en contra de que el hombre se corte el pelo, punto. O se corte la barba, en punto. Bueno, ¿dice algo la Biblia acerca de cortarse el pelo para los hombres? Claro que sí. La Biblia nos dice allá en 1 Corintios 11:14, quiero que vean esto. La naturaleza misma os enseña que dice que al varón le es deshonroso, ¿qué?
Entonces, si yo no debo dejarme crecer el cabello, ¿qué tengo que hacer con él? Cortármelo. Entonces, alguien podría argumentar una cosa, pero siempre la pregunta tiene que ser es, ¿qué dice? Si yo no pudiera cortarme la barba, la tuviera hasta el piso ahorita. Porque yo no estoy en contra de algo nomás por estar en contra. Tengo que estar al favor de todo lo que Dios enseña. Sin tenerle miedo a temas delicados, sin tenerle miedo a algo así. Simplemente, bueno, habrá algo en la Biblia que habla de esto. Y sí, entonces, pero algo que se me hace bien curioso también es cómo se sacan las cosas fuera de su contexto, aún por nuestros hermanos liberales, solo para hacer un pretexto de no vivir separados del mundo. O sea, si yo me voy a mezclar, entonces tengo que tener un montón de razones de por qué mezclarme. Y aquí les va, hermanos, porque alguien podría pensar que todo lo del Viejo Testamento no está en ahorita, ¿verdad? Para nosotros y etcétera, etcétera. Pero quiero que vean por favor lo que dice 2 de Corintios 6:14 que están viendo ahí, porque es muy importante reconocer que aún hoy Dios desea que seamos diferentes. 2 de Corintios 6:14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Saben de dónde vino ese mandamiento? De Levíticos 19. Es más, dice la Biblia, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Versículo 17. Por lo cual salid, ¿qué dice? Y apartados, dice el Señor, y no toquéis, ¿qué dice? Y yo os... Wow, hermanos, déjales digo, aquí Pablo está jalando, no sé cómo la vamos a hacer con Pablo, una ley ceremonial y se las está dando a un grupo de cristianos. Y les está diciendo, no andes en yugo desigual, pero esa ley de estar en yugo desigual vino de Levíticos. ¿Y qué está haciendo Pablo? Les está diciendo a ellos, no se estén uniendo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque aún es el deseo de Dios hoy, en el año 2019. Yo todavía digo 18 por costumbre. En el año 2019, que usted y yo claramente nos identifiquemos con Él. Que nuestra distinción sea con Él. Que no estemos en yugo desigual. Que nos apartemos. Esos no son mandamientos del Viejo Testamento, eso es Nuevo Testamento. Amén. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? Ok. Entonces, yugo desigual, vean, es más, ahí está en sus notas, perdón, Deuteronomio 22:10. No harás con buey y con asno, ¿qué dice? Juntamente. Noten Levíticos 19:19. Ahí estamos en Levíticos 19. Vean el versículo 19. Mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra ¿qué? Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. ¿Saben? Curioso. No se me ofendan, respiren, listos. Dios está dando una ley de animales y la está aplicando a seres humanos. En 2 de Corintios. Porque esa ley de no estar en yugo desigual está hablando de dos animales que deben de ser de la misma especie. Y Él les está diciendo, mira, ustedes como cristianos no deben de estar en yugo desigual. Y ustedes como iglesia deben de salir y ser apartes y ser diferentes. Entonces, vean aquí esta pregunta, ¿por qué entonces? ¿Por qué está repitiendo estos versículos? ¿Por qué vemos estos principios en el Nuevo Testamento? Hermanos, porque el principio de ser diferentes siempre va a ser algo importante para Dios. Ahora, para contestar la controversia del contexto, aquí les va. ¿Están listos? Eso se me hace que se los puse en la Biblia. Vean en sus notas porque aquí van a tener que llenar, pero se me hace que no va a estar aquí en las pantallas. Cuando la Biblia habla de cortarse la barba o el pelo, está hablando de una práctica pagana que se llama tonsura o tonsurar. Y no tiene nada que ver con cortarse el pelo o la barba. Eso es algo curioso porque
lo dicen como en lo afirmativo. Oh, si estás en contra de los tatuajes, tienes que estar en contra de cortarse el pelo. Oh, espérame. Está hablando específicamente la palabra tonsura. Quiero que vean aquí en el contexto, versículo 28. ¿Sí estamos ahí? Y no haréis, versículo 27. Y no haréis, ¿qué dice? Tonsura en vuestras cabezas. Ahora, ahorita vamos a hablar más de la tonsura para que tengan contexto. Deuteronomio 14:1 dice, hijos sois de Jehová vuestro Dios, no os cejaréis ni os raparéis a causa de muerto. Ahora, quiero que noten, hermanos, que aquí no está hablando nomás de cortarse el pelo, está hablando de lo que es tonsura. ¿Y qué es eso? Ahí les puse un montón de referencias a esto. Tonsura era hecho por los árabes en honor al dios Orotal, y por los israelitas como en forma de lamentación. En Isaías 22:12 vemos que se tonsuraron, se cortaron el pelo o se rasgaron el pelo. Hacer tonsura es trasquilarse. Muy bien. Para los israelitas muchas veces era como una forma de que, me siento mal por Dios, y se trasquilaban el pelo para mostrarle a la gente que estaban arrepentidos. Pero en una forma, en el sentido estricto de lo que Dios está hablando, dice la Biblia vean ahí la siguiente lista, y la tonsura era una práctica pagana para honrar a los ídolos. Por esta razón Dios lo prohibió terminantemente. Incluso Dios les dice en Jeremías, ustedes son pueblo mío, y por lo cual no te raparás. Está hablando de no trasquilarse, porque eso es lo que hacían los paganos. Ahora, les quiero decir esto. No importa nuestro motivo, cuando Dios dice que no se debe de hacer, no se debe de hacer, porque uno pensaría, pero es que ellos estaban arrepentidos y por eso se raparon la cabeza. Pero Dios les había dicho, ustedes no van a hacer así, porque eso es lo que hacían los paganos. Muy bien, y ellos no podrían tonsurarse o raparse o trasquilarse. Muy bien, entonces, más allá abajo les puse otra cita sobre las leyes de esto. Así que no está hablando aquí en contexto, como muchos quieren pretender, de que es nomás cortarse la barba o cortarse el pelo. Está hablando específicamente del ritual de la tonsura. Muy bien, así que si alguien se corta la barba o se corta el pelo, no está tonsurando, bíblicamente hablando. No estamos haciendo esto para un ídolo, ni estamos lamentando por un pecado. O sea, no voy a decir, ¿sabes qué? Me arrepentí hoy, me voy a rapar la cabeza, o me voy a hacer hoyos en la cabeza nomás para que todo el mundo se dé cuenta que mi pelo está trasquilado, para mostrarle a todo el mundo que soy arrepentido. Eso es tonsurar. O hacerlo para mi Dios, un Dios falso, porque quienes comenzaron esta práctica fueron los paganos. Cada vez que Israel se trasquilaba como forma de lamentación, de los paganos lo aprendieron. Por eso Dios les mandó que no lo hicieran, porque ellos estaban agarrando esa práctica de allá. Muy bien. Entonces, ahora quiero que vean rápidamente segundo, porque la segunda objeción no solo es de cortarse el pelo y cortarse la barba, sino que también es de comer sangre. Quiero que vean ahí en sus notas, el hecho de comer carne con sangre. Esto fue explicado por Jesús y por Pablo. Hechos 11:9. Todo lo que yo he llamado limpio, no llames inmundo, abrió la puerta para dejar las reglas de la ley ceremonial de la comida. Primera de Corintios 8, habla también de esto. Pero déjales digo una cosa para que comprendamos. Noten, mientras que vemos reglas del pelo en el Nuevo Testamento, y mientras que vemos reglas del Nuevo Testamento acerca de la comida, nunca van a encontrar en el Nuevo Testamento algo que diga que está bien tatuarse. ¿Sí captaron esto? En contexto yo puedo decir, sí, yo puedo comer sangre y estar en contra los tatuajes. Levíticos 19 en contexto está hablando también de eso. Yo decir, sí, pero es que el de comer sangre claramente lo dice Hechos 11, que puedo. Así que no tengo que creer algo que Dios ya llamó limpio, yo no voy a llamarle inmundo. Entonces, ¿qué? ¿Vas a estar en contra también que los hombres se corten la barba? Espérame, cortarse la barba para un Dios falso, sí, estoy en contra. Pero no está hablando nomás de cortarse la barba, está hablando de tonsura, que es muy diferente.
a nomás cortarse. Sí, pues sí, estoy en contra de eso porque es una práctica pagana. Yo les voy a decir, ¿y en dónde dice en la Biblia que puedes tatuarte? No donde se encuentran tus excusas, donde dice, donde está bien hacerlo. Ya que vemos que hay una ley en contra de hacerlo, ¿dónde podríamos encontrar en el Nuevo Testamento algo que nos dice que está bien hacerlo? Y no hay. Entonces, por decirlo así, si la Biblia estuviera en contra aún en el Nuevo Testamento de comer sangre, pues no comiéramos sangre. Es muy sencillo, no es como el fin del mundo. Muy bien, tenemos que estar de acuerdo con las Escrituras, no podemos estar en contra. Entonces, pero les voy a decir esto. Podríamos entonces hacer un caso en contexto de que el tatuarse aquí estaba específicamente ligado a idolatría también. Entonces, una persona va a decir, entonces, si vamos a jugar con juegos de términos específicos, quiere decir entonces que lo que Dios está en contra no son tanto en tatuajes, sino en tatuajes que sea para falsos dioses. Muy bien. Entonces, quiero que lo dijeran porque aquí estamos tratando con una línea, ahora sí que nos estamos metiendo, en lo cual alguien pudiera hacer ese argumento. Pero entonces es donde ya entramos a la lección. Muy bien, porque todo lo que hemos hablado ha sido pura introducción. A ver, ¿qué horas son aquí? ¿Qué horas son? 11. A ver, vamos a darle. Vamos a ver qué tanto avanzamos, muy bien. Que si no, nunca vamos a terminar esta serie y aquí nos vamos a quedar. Vamos a ver qué tanto avanzamos. Bueno, vamos a irnos rápidamente. Hay cosas que tenemos que considerar, porque sí es cierto. Miren, hermanos, yo nunca dijera 100% que Dios o que es un pecado o que puedo comprobar porque es argumentar en círculos. Nomás quiero que comprendan esto en contexto. Antes de hacer cualquier cosa tengo que ser bíblico. Muy bien. Entonces, les he dado toda la vuelta, a darle la vuelta a la manzana varias veces en esto. Pero la pregunta grande entonces es, supongamos que podamos decir que no es definitivo y que es dudoso y que no sabemos si sí o no. Como cristianos entonces, ¿cómo debemos de responder? O sea, a todo lo dudoso vamos a hacerlo. Y aquí es donde vamos a llegar y dejan entonces yo les doy consejo. Así como Pablo les dice a los gentiles en Hechos 20, no coman sangre, no coman de los ídolos y absteneos de fornicación ni del ahogado coman. ¿Por qué? Por causar estas fricciones. Yo creo que aún como pastor a la iglesia le puedo decir, no es bueno que se tatúen. Y les voy a decir por qué. Muy bien. Primero, tenemos el principio que el cuerpo le pertenece a Dios. El cuerpo, hermanos, no es nuestro. Dice la Biblia que fue comprado. Ustedes luego pueden ir a 1 Corintios 6. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios? Y sí es cierto, porque somos templo del Espíritu Santo de Dios, tenemos que cuidarlo. Muy bien. No debemos de destruirlo a propósito. Debemos de sustentarlo, debemos de protegerlo. Por eso no fumamos, por eso no tomamos, aunque la Biblia habla mucho en contra del tomar, pero no fumamos. La Biblia no dice, no fumaréis, ¿verdad? Pero sí dice la Biblia que somos templo, y como somos templo no debemos de hacer algo que cause daño a propósito. Es como que, como es templo, tenemos que cuidarlo, muy bien, y por eso no tiene que tener cuidado, ¿verdad? Vivir siempre una vida extrema. Me voy a tirar este domingo, ¿verdad? De paracaídas de un avión. Estamos jugando con el templo de Dios y no sé si eso es lo que Dios desea de nosotros. Muy bien, y uno tiene que estar seguro, ¿verdad? Porque si uno llega a morir, qué desperdicio morir de esa forma. Morir de un accidente, sí, morir ahogado por accidente, bueno, pero es como que a propósito uno está jugando con su vida y uno tiene nomás que tener cuidado con eso. Pero el templo, hermanos, le pertenece a Dios, y por eso la Biblia les decía que no se deberían de mutilar el cuerpo, deberían de cortarse, porque el cuerpo es del Señor Jesucristo. El momento que una persona es salvo, el Espíritu Santo mora en nosotros,
nosotros, hermanos, le pertenecemos a Dios. Ahora, entendemos que la iglesia es gente, no es el edificio. Pero ¿cómo se sentirá Dios si yo entrara hoy en la noche y pusiera, verdad, grafitear Luis? ¿Cómo se sentirá Dios que en el templo que es de Él yo ponga Luis? Es lo mismo. Porque ese es templo de Dios. Ya voy a decir, esta es la mansión de Dios. Amén. No el templo. Pero bueno, comprendemos el principio. Segundo, tenemos un mandato también de ser diferentes. Segunda de Corintios 6:14 lo leímos: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y de los ídolos. Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid del medio de ellos, y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Entonces la Biblia específicamente prohíbe el conformarnos a filosofías mundanas. Vean en sus notas, hermanos, Dios nos pide que no nos conformamos a nada excepto a su Hijo, al Señor Jesucristo. Siguiente, el asunto, hermanos, no es si es bueno poner tinta en tu brazo, sino qué métodos o filosofías estás siguiendo. Amén. Entonces no se trata hoy de, vamos a hablar, deberíamos de poner tinta en nuestro brazo. No, se trata de qué filosofía, qué ideas estás siguiendo. Vean siguiente, de dónde comenzaron los tatuajes, quién está detrás de ellos. Y vemos, siempre han sido prácticas paganas, nunca han sido los cristianos que han practicado esto. Sí, es más, yo de incrédulo cuando hacía tatuajes, no lo estaba haciendo como cristiano. Muy bien, lo estaba haciendo como incrédulo. Nunca me hubiera imaginado que un cristiano estuviera haciendo lo mismo. Y ahorita vamos a hablar de los que dicen que se ponen versículos y se ponen las cruces y todo eso. Ahorita vamos a llegar a eso, a ver si tenemos tiempo. Pero vean, hermanos, vean en sus notas también el hecho que los tatuajes han entrado a la vida de los cristianos. No dice que los tatuajes se están santificando con el tiempo, sino que los cristianos se están haciendo más mundanos con el tiempo. Amén. Pienso que está clara esa. Primera de Juan 2:15, la Biblia nos dice: no améis al mundo, ni a las cosas que están en el mundo. ¿Pero qué es el mundo? Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que está en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino de él. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y ahorita vamos a llegar a eso, pero ¿qué propósito habría en yo ponerme un tatuaje excepto que quiero que todo mundo lo vea? ¿No tiene algo que ver eso con los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida? ¿Dios quiere que todos los ojos estén sobre mí o sobre Él? Entonces hay conflictos de principios aquí que tenemos que digerir. Entonces muchas veces cristianos tienen que convencerse que el mundo no está tan malo para meterse en él. Pero yo he escuchado personas mentir, y cuando mienten, ellos piensan que la mentira es por el beneficio del otro. ¿Nunca han visto eso? Es más, quizás usted lo ha hecho. Es que si les digo la verdad, pues ya sabes, y qué, pero mentir es mentir. Amén. Pues así son muchos cristianos mundanos también. Es que, bueno, pues no está tan mal. O sea, si yo me pongo un versículo en el brazo, quizás pueda guiar a alguien a Cristo. Pues sí. Pero también tenemos nuestra lengua, nuestra boca, con la cual podemos usar para evangelizar. No es como que, ¿verdad?, el fin justifica el medio. Amén. Pero entonces, el punto importante, hermanos, es que Dios
quiere que nuestros cuerpos sean presentados a Él. Vean Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos, ¿en qué? Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El cuerpo debe de ser presentado a Dios. Por eso la Biblia nos dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo, que han sido comprados por un precio? La Biblia nos dice, este cuerpo le pertenece a Él. Tenemos que tener cuidado, hermanos, con las cosas que nos pueden influir. Dice la Biblia en Proverbios 1:10, hijo mío, dice, si los pecadores te quisieran engañar, ¿qué dice? No consientas. Salmos 1:1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Efesios 5:11, y no participéis de las obras que infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Las prácticas, hermanos, paganas se ven cada vez más. Y vean por favor en Primera de Reyes, ahí en el versículo 27, para que tengan el contexto. Dice la Biblia, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz, porque Dios quizás está meditando o tenéis algún trabajo, o va ese camino, ese tal voces y se bajen con cuchillos. Dice, ¿y qué dice? Ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a ¿qué? Conforme a... Hermanos, déjales digo una cosa, nunca han visto personas, y bueno, a lo mejor no, pero yo he tenido que tratar en mi vida varias veces con personas que se enojan y luego se quieren cortar. ¿Dónde creen que proviene eso? ¿De Dios? La mutilación del cuerpo nunca ha venido de Dios, siempre ha venido del mundo. Y curiosamente, cuando aquí están estos falsos baales tratando de clamar a su Dios, hermanos, déjales digo, ¿sabes lo que comenzaron a hacer? Cortarse. Pero siempre Dios, el diablo, perdón, está detrás de estos pensamientos de autodestrucción. No Dios, porque Dios te dice, cuida tu templo, es mío. Yo morí por ti, el templo me pertenece a mí. Pero el diablo conduce a gente a dañar el templo, porque le pertenece a Dios. Amén. Entonces, hermanos, esto es bien sencillo, pero les voy a decir, son costumbres, y les voy a decir, nosotros no queremos nada que ver a las costumbres de los paganos. No queremos nada que ver. Así como ellos se acostumbraban a hacer, nosotros no queremos tener esas costumbres. Tercero, me quedan unos minutos, hermanos. A ver, tenemos que cuestionar el motivo de un tatuaje. ¿Cuál sería el motivo? Y yo sé, otra vez alguien podría decir, pues me voy a tatuar, ¿verdad? El plan de salvación en la espalda, para que gente sea salva. Pregunta, ¿debería un hombre andar sin camisa? O sea, vamos a algo más sencillo, muy bien. ¿Deberían de él andar inmodestamente así nomás caminando? O sea, en otras, y vamos a suponer que los brazos. Se quiere poner el plan de salvación, un versículo, Jesucristo. ¿No será eso idolatría? O sea, no debemos de hacer ninguna imagen. La cosa es que nos tenemos que preguntar, ¿cuál sería el motivo de alguien nomás ponerse un tatuaje? ¿Por qué ponerse tatuaje? Muchas veces podremos preguntarnos, ¿será por rebeldía a los padres? Como una forma artística de la expresión del yo. Porque quizás el 99.9 o quizás el 100% de las veces que alguien se pone un tatuaje no tiene nada que ver con Dios, tiene todo que ver con presumir el tatuaje. Es la razón que yo daba tatuajes, es la razón que mis amigos agarraron tatuajes. Nunca fue para, no, es que quiero honrar a Dios. Siempre era, mírame. Y más cuando se ponen tatuajes en lugares provocativos, que luego vamos a hablar de la modestia. Al fin de cuentas, dice la Biblia en 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la ¿qué?
Entonces, si alguien se tatúa, sería en serio para la gloria de Dios. Voy a ir a tatuarme para que Dios reciba gloria. Bueno, ¿recibe gloria Dios de eso? Ven en sus notas, esto quiere decir que debemos traerle a Dios honor y atención a Él, todo para la gloria de Dios. Amén. Número 4. Tenemos que considerar la modestia. Modestia, hermanos, tiene que ver con el no promovernos a nosotros mismos. Y voy a decir algo, a lo mejor me va a meter en problemas, pero aquí les va. Alguien puede ser tan conservador que llega a ser inmodesto. Yo he visto hermanas que están con faldas que hasta las están arrastrando en el piso. Se ve a borde de ridículo. Y ellas piensan son modestas, pero al final de cuentas lo que la palabra modesta quiere decir es no atraer atención aquí. ¿Sí? La razón que una mujer debe de cuidar cómo se viste es para no ser inmodesta y no a propósito causar que otros hombres las codicien y estén detrás de ellos. Reconocemos principalmente que quien tiene el problema, quien es el perverso, es el hombre. Amén. Los principios de modestia en una mujer no es porque ellas tienen el problema que los tienen son los hombres. Además, hombres no deben de ser de segundas miradas. Uno no puede evitar la primera, pero sí puedes evitar la segunda. Y el mundo ya sabe esto y por eso cada vez más las mujeres se visten provocativas. Ellas saben eso, ellas saben que usan su cuerpo para causar, ¿verdad?, cualquier efecto que ellas quieran. Pero una mujer cristiana tiene que tener cuidado porque la atención no debe de ser hacia ella, debe de ser hacia Cristo, hacia el respeto. Entonces, esa es la modestia. Entonces, estoy diciendo eso porque quiero que me comprendan en un contexto aquí. ¿Verdad? Si mi esposa anduviera con todo el vestido arrastrado, ¿sabes lo que va a hacer? Todo el mundo la va a estar viendo. Oye, qué rara mujer aquella, ¿no? Mira cómo anda bien. Parece que se puso un saco y lo está usando como vestido. Eso no es el punto de la modestia. Es a lo contrario, es no llamar la atención. ¿Amén? Ok. ¿Están todos bien? Ok. Porque muchos me están viendo como que... vamos a ver aquí. Bueno, entonces, ¿qué podemos comprender acerca de los tatuajes y la modestia? Rápidamente, primero, no debemos de exaltarnos a nosotros mismos, obviamente. Humillados delante del Señor y os exaltaré. Él es quien nos exalta y nos manda que nosotros nos humillemos. Vivimos en la generación del yo. Muy bien. Nuestra cultura grita por atención. Y usan sus cuerpos, ¿verdad?, para obtenerlo. La mayor parte aún de los hombres que levantan pesas no lo hacen para ser saludable, la mayor parte lo hacen para que otras mujeres tomen nota de ellos. Yo por eso tuve que engordar, amén. Yo dije, mira, esto me va a meter en problemas. Si por sí ya tengo mucho músculo, dije yo, no, quiero cuidarme, ¿verdad? Y no, son mentiras. Pero aún uno tiene que tener cuidado con eso, porque aún hay reglas sobre hombres. Muchos piensan que la modestia nomás es para la mujer, pero es también para los hombres. Amén. Ahora, yo estoy seguro que la mayor parte de los hombres no es como que pasa una mujer y dice, mira, me quiero casar con él, porque los efectos son muy diferentes. Pero aún el hombre debe de dirigirse con dignidad. Yo he visto hermanos que parecen indigentes muchas veces, nomás porque van a una tienda, parecen que los van a agarrar a patadas. Uno tiene que dirigirse con dignidad. Amén. Darse a respetar. Aún cuando estamos, ¿verdad?, que pensamos que vamos a hacer algo X, siempre representamos al Señor. Siempre tenemos que estar de una forma u otra. Yo nunca fuera con pijamas a Walmart. Amén. Aunque fueran modestas las pijamas, son para dormir, no son para andar en la calle. Pero como ya es la onda andar en pijamas, todo el mundo ya lo ha transformado en eso. Pero bueno, ¿verdad? Yo sé que nadie aquí lo hace. O sí, ¿verdad? Porque están todos bien silencios aquí. Bueno, la Biblia nos dice en Colosenses 2:10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad.
vean en sus notas, el humillarnos no viene natural a nosotros. Por eso es que Dios lo pide para nosotros. Él nos pide que nosotros lo que queremos es atención. Y Dios dice, no, espera, yo quiero la atención, no tú. Tú humíllate y yo te exalto. No debemos llamar la atención a nosotros mismos en ese aspecto. Una mujer debe de cuidar dónde pone sus tatuajes y uno va a pensar mal, obviamente, de una dama que tenga un tatuaje en un lugar muy promiscuo, que lo hace para llamar la atención ahí, o para un hombre. Muy bien. Yo le pudiera dar historias de cosas que gente se ha puesto, pero seríamos inmodestos. Amén. Pero bueno, número 5, por favor. Rápido. Tenemos que reconocer, hermanos, que Dios no quiere ser adorado de la misma forma que los paganos adoran a sus dioses. Y usted puede decir, pero ¿qué tiene que ver eso? Noten, en contexto, los que se tatuaban, para estar en contexto, se tatuaban para sus dioses. Claramente la Biblia nos dice que no debemos de tatuarnos. Y si todo lo que yo hago, comida o beber, lo debo de hacer para la honra de Dios, seguramente no pudiera tatuarme como los paganos para mi Dios. ¿Sí lo captaron? Sería una contradicción completa de las Escrituras. En otras palabras, sí es cierto en contexto, ellos se tatuaban para sus falsos dioses, es cierto. ¿Pero lo podríamos hacer nosotros para nuestro Dios? No, pero todo lo que hacemos debe de ser para la honra y la gloria de Dios. Entonces nosotros no podemos adorar a Dios como los paganos adoran a Dios. Dice la Biblia, vean conmigo Deuteronomio 12:4 en contexto hablando de cómo adorar, dice, no haréis así a Jehová vuestro Dios. ¿Cómo? Como los paganos en contexto lo hacían. Jeremías 10:2. Así dijo Jehová, no aprenderéis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Levíticos 20:23, y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Entonces, para alguien que va a decirme a mí, oye, pero bueno, si vamos a hablar específico de lo que es tonsura, de lo que es sangre, entonces aquí podemos decir que el tatuarse era para los dioses paganos. Yo no me voy a tatuar para dioses paganos, yo me voy a tatuar ¿para quién? Para Dios. Ok, muy bien, te vas a tatuar para el Señor Jesucristo. Perfecto, pero entonces la Biblia nos dice que no debemos de hacer como ellos lo hacen. No debemos adorar a Dios como los paganos adoran a sus dioses. Y si la práctica de tatuajes era para adorar un falso Dios, ¿cómo se sentirá Dios cuando un cristiano se quiere tatuar para adorarlo a Él? ¿Sí lo captaron todo el círculo aquí? Ok, muy bien. Siguiente. Hermanos, ya se me fue el tiempo. Bueno, se los voy a rápido porque ya lo último ya es fácil. Muy bien. Número 6. Tenemos que recordar que no solo porque algo no es pecado, quiere decir que debe de hacerse. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. 1 Corintios 10:23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. No todo me es lícito, pero no todo edifica. Bueno, entonces rápidamente estos pensamientos. Rápido, ¿están listos? Tenemos que considerar cómo afectará a otros. Todo lo que hacemos tenemos que pensar cómo va a afectar esto a otros. Segundo, tenemos que pensar en cómo motivará a otros. Se me pasó la palabra pensar. Si yo me tatúo, por decirlo así, ¿cómo va a afectar a mi hijo? ¿Cómo va a afectar a otros hermanos? ¿Qué es lo que yo estoy promoviendo con mi vida, verdad? Tercero, tenemos que considerar que aunque muchas iglesias están bajando sus normas, muchas empresas no. Y aquí les va para todos los jóvenes que quieren tatuarse. Hay empresas que sí les importa cómo te ves. ¿Es en serio? Entonces, a lo mejor las iglesias están bajando sus normas, pero les voy a decir, muchas empresas no. Llegas con un tatuaje en tu cachete y vamos a ver quién te va a dar trabajo. Entonces, uno tiene que considerar esto. Bueno, siguiente. Tenemos que buscar el rostro de Dios para ver si Él quiere que sus embajadores así lo representen.
porque somos embajadores. Siguiente, tenemos que reconocer que en cuestiones cuestionables debemos tomar la posición más sabia. Y nos dice la Biblia en Romanos 14:23, lo que no es, lo que hacemos, lo que no es de fe, lo que no proviene de fe es pecado. ¿Qué quiere decir eso? Si estamos en duda de algo, pues mejor no lo hagas, porque si no es pecado. Siguiente, tenemos que reconstruir mejor la pregunta. La pregunta no es si es pecado, la pregunta es que si honra a Dios. Muy bien, y eso quizás es la más importante aquí. La pregunta no es, ¿será pecado esto? La pregunta es, ¿honra Dios esto? ¿Honra Dios lo otro? Siguiente, si alguien justifica un tatuaje en el nombre de poner símbolos cristianos, ¿puede esos símbolos estar promoviendo idolatría? A menos hacer que pase un católico y luego se persine al ver a Cristo en tu brazo. Muy bien, entonces, miren, hay muchas cosas y les iba a poner todavía más, pero ya cuando vi que tantas hojas iban a tener, mejor ahí me detuve. Espero que por lo menos eso les dio una guía, obviamente. Toda esta serie es para ayudarnos en cómo tratar con estos asuntos. Vamos a orar y ahorita comenzamos con el servicio. Señor, te damos gracias que podemos ver tu palabra y estudiarla.